Pues bueno, vamos a continuar el día de hoy con el capítulo 4 de Una habitación propia de Virginia Woolf. Encontrar a una mujer con ese estado mental en el siglo XVI era, por supuesto, imposible. Solo necesitamos pensar en las lápidas isabelinas y todos esos niños arrodillados con las manos juntas y en sus muertes prematuras y en sus casas de habitaciones oscuras y estrechas para saber que entonces ninguna mujer pudo haber escrito poesía. Lo que uno esperaría encontrar es que, quizás, mucho tiempo después, una gran señora aprovecharía su libertad y comodidad relativas para publicar algo con su nombre y arriesgarse a que le consideraran un monstruo. Desde luego, los hombres no son unos asnos, continué, distanciándome de la consumada feminista Rebecca West, sino que aprecian con conmiseración principalmente el hecho de que una condesa se esfuerce por escribir versos. Habría sido de esperar que, en esa época, una señora distinguida hubiera recibido un apoyo mucho mayor que el que recibiría una señorita Austen o una señorita Brontë. Asimismo, sería de esperar que emociones ajenas como el miedo y el odio perturbaran su mente y que en sus poemas hubieran rastros de esa perturbación. Está, por ejemplo, Ludwig Winckelmann, pensé, bajando sus poemas, quien nació en 1661. Pertenecía a la nobleza, tanto por nacimiento como por matrimonio. No tuvo hijos y escribió poesía. Lo primero que uno se encuentra al abrir su libro es un grito de indignación por la posición de las mujeres. Tan bajo hemos caído y a causa de reglas injustas, tontas por falta de educación, mas no por naturaleza, excluidas de todo progreso del pensamiento, y a ser anodinas nos destinan, eso esperan. Luego, si alguna se eleva por encima de las demás, gracias a su cálida imaginación y al impulso de su ambición, con tal fuerza sigue manifestándose la facción opuesta, que la esperanza de prosperar nunca vence a los miedos. Es claro que su mente no ha incinerado todos los obstáculos, ni se ha vuelto indecente, en absurdo. Por el contrario, se ha dejado agobiar y perturbar por los oídos y las quejas. Para ella, la raza humana está dividida en dos bandos, y los hombres son la facción opuesta. Los odia y les teme porque tienen el poder de impedir que logre lo que quiere: escribir. Ay de la mujer que se atreva con la pluma. Una criatura muy insolente sería considerada. Dicha falta ninguna virtud podría redimir. Equivocadas de sexo y de camino, nos dicen. Qué buenos modales, moda, bailes, vestidos y juegos. Son los logros a los que deberíamos aspirar. Que escribir o leer, pensar o indagar, opacarían nuestra belleza. Agostarían nuestros días e interrumpirían las conquistas de nuestra plenitud. Que el tedioso manejo de una casa servil es, según algunos, nuestro máximo arte y fin. De hecho, su motivación para escribir es suponer que nunca van a publicar lo que escriban, con el fin de compadecerse con el triste canto. Para algunos pocos amigos y para tus penas canta, porque coronas de laurel no son tu destino. Suficientemente oscuras sean tus sombras y conténtate allí. Aún así, es claro que, a pesar de no haber librado la mente del odio y del miedo y de haberla colmado de amargura y resentimientos, ardía fuego en su interior. De vez en cuando, sus palabras exudan pura poesía. Ni en sedas marchitas compondrá débilmente la inimitable rosa. Con razón el señor Murray las elogió, y se cree que Pope recordó y se apropió de estas otras. Ahora el narciso vence al débil cerebro,
Nos desmayamos por el dolor aromático. Es muy de lamentar que una mujer que podía escribir así, cuya mente estaba en armonía con la naturaleza y la reflexión, se viera obligada a sentir rabia y amargura. Pero, ¿qué podías haber hecho?, me pregunté, imaginándome los comentarios desdeñosos y las bulas, los halagos de los aduladores y el escepticismo del poeta profesional. Debió haberse encerrado en una habitación en el campo para escribir, donde la asaltaron quizá la amargura y los escrúpulos, aunque tuviera el esposo más amable y una perfecta vida matrimonial. Digo, quizás porque cuando buscamos datos sobre Lady Wishsale, nos encontramos, como siempre, con que no se sabe casi nada de ella. Sufría terriblemente de melancolía, la cual podemos explicar, al menos en cierta medida, cuando nos dice cómo, presa de ella, se imagina mis versos condenados y mi ocupación considerada una locura inútil o una falta impertinente. La ocupación así censurada, según podíamos ver, eran sus inofensivos paseos por los campos y sus ensueños. Mi mano se deleita delineando cosas insólitas y ni se desvía del camino habitual y conocido, ni en sedas marchitas compondrá débilmente la inimitable rosa. Por supuesto, si estaba acostumbrada a eso, y si era eso lo que disfrutaba, era de esperar que se burlaran de ella. Y por eso mismo dice que Pope Gay la ridiculizaron como una intelectualoide ansiosa por garabatear. También se cree que ofendió a Gay burlándose de él. Dijo que con su trivia demostró que lo más apropiado para él era arrastrar una litera y no transportarse en ella. Pero todos son chismes de dudosa procedencia. Y dice el señor Murray, pocos interesantes. Pero no estoy de acuerdo con él. Me habría gustado conocer más chismes de dudosa procedencia para poder descubrir o imaginarme esa señora melancólica, quien deambulaba feliz por los campos, pensando en cosas inusuales y diseñando, terminable e imprudentemente, el tedioso manejo de una casa servil. Sin embargo, según el señor Murray, se volvió dispersa. Zarzas y malezas crecieron alrededor de su talento y lo asfixiaron. No tuvo oportunidad de mostrarse por lo que era, un fino y distinguido talento. Entonces la regresé al estante y empecé a mirar a otra gran señora. La duquesa de Lund le fascinaba, la excéntrica, la fantástica Margaret de Newcastle, mayor que Lady Wishsale, pero su contemporánea. Eran muy diferentes, aunque ambas eran nobles. No tenían hijos y estaban casadas con los mejores esposos. En las dos ardía la misma pasión por la poesía, y a ambas las desfiguraban y las desformaban las mismas causas. Si leen a la duquesa, encontrarán el mismo grito de furia. Las mujeres viven como murciélagos o lechuzas, trabajan como burros y mueren como gusanos. Margaret también pudo haber sido poeta. En nuestros días habría encontrado algún tipo de rumbo con toda esa actividad. En ese entonces, ¿cómo contener, domar o civilizar para el disfrute humano esa inteligencia salvaje, generosa e indocta? Se derramaba sin orden ni concierto, en torrentes de rima y prosa, poesía y filosofía, congelados hoy en algunas cuartillas y folios que nadie nunca lee. Tenían que haberle entregado un microscopio, tenían que haberle enseñado a mirar las estrellas y a razonar científicamente. La soledad y la libertad la volvieron loca. Nadie estuvo pendiente de ella, nadie la educó. Los profesores la adulaban. Era objeto de burla en la corte. Sir Exton Bright se quedó en su tosquedad por provenir de una mujer de alto rango criada en la corte y terminó por encerrarse sola en Welbeck. Es impresionante cómo la imagen de soledad y caos que evoca Margaret Cavendish, como si una densa planta de pepinos invadiera y sofocara los rosales y los claveles del jardín y los matara sofocándolos. En un desperdicio de quien escribió,
Las mujeres mejor educadas son aquellas que tienen la mente más civilizada. Haya malgastado su tiempo emborronando dispares y hundiéndose cada vez más en la oscuridad y la locura, de tal modo que la gente se amontonaba alrededor de su carruaje cuando aparecía. Evidentemente, la loca duquesa le sirvió de coco para asustar a los jóvenes inteligentes. Por ejemplo, recordé cuando devolví al estante a la duquesa y abría las cartas de Dorothy Osborne. Esto le escribió Dorothy a Temple con un motivo del nuevo libro de la duquesa. Con seguridad, la pobre mujer está un poco perturbada. De lo contrario, sería ridículo que se atreviera a escribir libros. Y además, en verso. Ni siquiera sin dormir por 15 días llegaría yo a ese punto. Entonces, como ninguna mujer razonable y modesta podría escribir libros, Dorothy, quien era sensible y melancólica, de un temperamento del todo opuesto al de una duquesa, no escribió nada, pues las cartas no contaban. Una mujer podría sentarse a escribir cartas, pero al lado de su padre, en su lecho de enfermo, o al lado del fuego mientras los hombres hablaban, siempre y cuando no los interrumpiera. Lo curioso, pensé, pasando las páginas de las cartas de Dorothy, es el gran talento de esa joven solitaria y sin educación para estructurar las oraciones, para darle forma a una escena. Escuchémosla. Después de cenar, nos sentamos y charlamos, pero me voy cuando empiezan a hablar del señor B. Durant, las horas del sol. Leo o trabajo, y a eso de las 6 o 7 salgo a caminar por una pradera que hay justo a la casa y donde varias muchachas cuidan ovejas y vacas y se sientan a la sombra a cantar canciones. Me acerco a ellas, comparo sus voces y su belleza con la de las antiguas pastoras sobre las que he leído. Encuentro una gran diferencia, pero créanme que me parece que estas son tan inocentes. ¿Cómo pudieron serlo aquellas? Hablo con ellas y noto que lo único que les falta para ser las personas más felices del mundo es saber que lo son. Pasa muchas veces que cuando estamos en medio de nuestra conversación, alguna de ellas mira a su alrededor y se da cuenta de que su vaca está entrando al maizal. Entonces, todas salen corriendo como si tuvieran alas en los talones. Yo, que no soy tan ágil, me quedo atrás. Cuando veo que están llevando su ganado al corral, pienso que es hora de que yo también me retire. Después de cenar, voy al jardín. Luego me siento a la orilla de un riachuelo que pasa por ahí, deseando que estés a mi lado. Podríamos asegurar que nació para ser escritora, pero ni siquiera dormir por 15 días llegaría yo a ese punto. Podemos calcular entonces la resistencia que había ante la escritura femenina cuando descubrimos que hasta una mujer con gran aptitud para ello se obliga a creer que escribir un libro sería ridículo, o peor, señal de una mente trastornada. Así es como llegamos, continué, volviendo a poner al estante el único y corto volumen de las cartas de Dorothy Osborne a la señora B. Con la señora B damos un giro muy interesante en el camino. Dejamos atrás encerradas en sus jardines y entre folios a esas grandes señoras solitarias que escribían sin tener lectores ni críticos, solo por el gusto propio. Llegamos a la ciudad para mezclarnos en la calle con la gente del común. La señora Ben fue una mujer de clase media que tenía todas las virtudes populares: el humor, la vitalidad y la valentía. Fue una mujer que, obligada por la muerte de su esposo y alguna de sus aventuras desafortunadas, se ganó la vida con su ingenio. Tuvo que trabajar en igualdad de condiciones con los hombres. Ganaba, trabajando muy duro, lo suficiente para sostenerse. Eso supera en importancia lo que haya escrito, incluso su magnífico poema Hice que 1000 mártires o Sentado el amor tras su fantástico triunfo, porque en ese punto empieza la libertad de la mente, o más bien, la posibilidad de que con el paso del tiempo
la mente tenga la libertad de escribir lo que quiera. Ahora que Aphra Behn lo había hecho, las jóvenes podían seguirle a sus padres que no necesitaban su dinero, porque podían ganar dinero escribiendo. Aunque la respuesta por muchos años seguiría siendo, sí, viviendo como Aphra Behn. Antes, la muerte que esa vida. Mientras le cerraban las puertas de golpe más rápido que nunca. Se me ocurre aquí que ese tema tan profundamente interesante, el valor que los hombres le dieron a la castidad de las mujeres y su efecto en la educación femenina, podría analizarlo un estudiante de Girton o Newham que quisiera indagar en el asunto y sacar un libro de interés. En la portada podría aparecer una imagen de Lady Dudley adornando con diamantes en un párrafo escocés invadido de mosquitos. Cuando murió Lady Dudley, The Times se refirió a Lord Dudley como un hombre de gustos refinados y muchos logros, benevolente y generoso, pero caprichosamente déspota. Insistía en que su esposa se pusiera un vestido de gala, incluso en la cabaña de caza más remota en las tierras altas. La llenaba de preciosas joyas y, sigue el periódico, le dio todo, excepto algo de responsabilidad. Desde que a Lord Dudley le sobrevivió un derrame cerebral, ella lo cuidó y administró sus propiedades con la mayor competencia hasta el final. En el siglo XIX también existía ese tipo de despotismo caprichoso. De vuelta a Aphra Behn, ella demostró que se podía ganar dinero escribiendo, aunque sacrificó quizás ciertas cualidades agradables. Así, poco a poco, escribir no fue simplemente una señal de locura y de una mente trastornada, sino que adquirió una importancia práctica en caso de la muerte del esposo o de algún desastre familiar. A medida que transcurría el siglo XVIII, cientos de mujeres empezaron a completar el dinero para sus gastos personales o a salir al rescate de sus familias haciendo traducciones o escribiendo incontables novelas de mala calidad, que ya ni aparecen en los libros escolares, pero que se consiguieron por 4 peniques en la Charing Cross Road. La intensa actividad mental entre las mujeres, las conversaciones, los encuentros, los ensayos sobre Shakespeare y la traducción de los clásicos, que se produjo a finales del siglo XVIII, se fundamentó en el sólido hecho de que podían ganar dinero escribiendo. El dinero dignifica lo que, de no ser remunerado, se considera insustancial. Es posible que entonces todavía ridiculizaran a las intelectualoides ansiosas por garabatear, pero era innegable que sí podían ganarse su propio dinero. Por consiguiente, a finales del siglo XVIII se produjo un cambio que, en mi reescritura de la historia, describiría con mayor detalle y cobraría más relevancia que las cruzadas o las guerras de las dos rosas. Las mujeres de clase media empezó a escribir. Sí, Orgullo y Prejuicio es importante. Sí, Middlemarch y Bidet y Cumbres Borrascosas son importantes. Entonces lo es mucho más, y no me alcanzaría un discurso de 1 hora para demostrarlo, el hecho de que las mujeres en general, y no solo las aristócratas solitarias, encerradas en sus mansiones entre folios y lisonjeros, adquirieran la costumbre de escribir. Ni Jane Austen, ni las hermanas Brontë, ni George Eliot habrían podido escribir sin esas precursoras, como tampoco Shakespeare habría podido sin Marlowe, o Marlowe sin Chaucer, o Chaucer sin todos los poetas olvidados que allanaron el camino y domaron el salvajismo de la lengua. Las obras maestras no surgen de brotes individuales y solitarias, sino que son el resultado de un pensamiento colectivo de muchos años y muchas personas. De modo que la experiencia de toda una masa está detrás de una sola voz. Jane Austen debió de haber propuesto una corona en la tumba de Fanny Burney. Por su parte, George Eliot debió de haber rendido homenaje a la espesa sombra de Eliza Carter, la valiente anciana que armó una campana al marco de su cama para levantarse temprano a estudiar griego.
Todas las mujeres juntas deberíamos de forjar flores en la tumba de Aphra Behn, que, muy escandalosa, pero apropiadamente, está en la abadía de Westminster. Pues gracias a ella es que tenemos el derecho de expresarnos con libertad. Por ella, de mala fama y lujuriosa, es que hoy puedo, sin ser ilusa, hacerles esta invitación. Utilicen su ingenio para ganarse sus quincenas, sus 500 libras al año. Había llegado, pues, a los estantes de comienzo del siglo XIX, donde, por primera vez, encontré varias secciones dedicadas por completo a obras de mujeres. Sin embargo, ¿por qué todas, a excepción de unas cuantas, eran novelas? Me pregunté mientras las hojeaba. El impulso original fue hacia la poesía. La suprema jefa de la canción fue una poetisa. Tanto en Francia como en Inglaterra, las poetas preceden a las novelistas. Además, pensé mirando los cuatro nombres famosos. ¿Qué tenían en común George Eliot y Emily Bronte? ¿Acaso Charlotte Bronte llegó a comprender algo de Jane Austen? Salvo por el hecho posiblemente relevante de que ninguna de ellas tuvo hijo. Habría sido muy difícil juntar en un salón 4 personalidades más disímiles. Tanto así que es tentador imaginarse en un encuentro y un diálogo entre ellas. No obstante, obedeciendo alguna fuerza extraña, todas escribieron novelas. ¿Tenía algo que ver el hecho de nacer en la clase media? Me pregunté. ¿O cómo lo demostraría tan extraordinariamente un poco después la señorita Emily Davis? ¿Influía el hecho de que, a comienzos del siglo XIX, la familia de clase media apenas tenía una sala para todos? Cuando una mujer escribía, tenía que hacerlo en la sala, y siempre le interrumpían. De eso se quejaba con vehemencia la señorita Nightingale. Las mujeres nunca tienen ni media hora para ellas solas. En ese espacio debía de ser más difícil escribir prosa y ficción, ya que requiere menos concentración que escribir poesía o teatro. Fue en la sala de la casa de que Jane Austen escribió hasta el fin de sus días. En Recuerdos de Jane Austen, su sobrina escribe: es sorprendente cómo logró llevar a cabo todo esto, porque no tenía un estudio donde pudiera estar sola. Debió haber escrito gran parte de su obra en la sala, sujeta a todo tipo de interrupciones casuales. Se aseguraba de que ni los sirvientes, ni los visitantes, ni personas ajenas a su familia sospecharan qué era lo que le ocupaba. Jane Austen escondía en sus manuscritos o lo cubría con un pedazo de papel secante. Entonces, una vez más, la única educación literaria que tenía una mujer a principios del siglo XIX era la observación de las personalidades, el análisis de las emociones. Durante siglos, su sensibilidad se había entregado gracias a la influencia de la sala de la casa, donde se grababan los sentimientos de la gente y se observaba siempre las relaciones personales. Por eso, cuando la mujer de clase media empezó a escribir, naturalmente escribió novelas, aunque es evidente que 2 de las 4 famosas mujeres que nombro aquí no eran novelistas por naturaleza. Emily Bronte debió haber escrito drama en verso. Asimismo, la rebosnante capacidad mental de George Eliot, tras haber agotado su impulso creativo, debió haberse desbordado en la historia o la biografía. Escribieron novelas, no obstante, es más, una podría afirmar, me dije, cogiendo Orgullo y Prejuicio del estante, que fueron buenas novelistas. Sin presumir ni hacer sufrir al sexo opuesto, uno puede decir que Orgullo y Prejuicio es un buen libro. En todo caso, no sería motivo de vergüenza que una la pillara escribiendo esa novela, pero Jane Austen agradecía si chirriaba una bisagra para poder esconder su manuscrito antes de que alguien entrara. Como si sintiera que había algo de indigno en escribir esa historia. ¿Habría sido Orgullo y Prejuicio una mejor novela
Si Jane Austen no hubiera sentido la necesidad de esconder su manuscrito de los visitantes, me pregunté. Leí un par de páginas para comprobarlo, pero no pude encontrar señales de que sus circunstancias hubieran perjudicado su obra lo más mínimo. Tal vez ese era el mayor milagro. Alrededor del año 1800, teníamos a una mujer que escribía sin odios, sin rencores, sin miedo, sin quejarse, sin sermonear, tal como escribía Shakespeare. Pensé mirando a Antonio Cleopatra. ¿Es posible que la gente compare a Shakespeare con Jane Austen? Porque las mentes de ambos incineraron todos los obstáculos. Por eso no conocemos a Jane Austen ni conocemos a Shakespeare. Por eso también, tanto ella como él, están presentes en cada palabra que escribieron. Si de algún modo Jane Austen sufrió a raíz de sus circunstancias, fue por la estrechez de vida que le impuso. ¿Cómo una mujer no podía salir sola? Jane Austen no se iba de viaje, ni andaba en bus por Londres, ni almorzaba en un restaurante sola. Sin embargo, puede ser que, por su carácter, no anhelaba lo que no podía tener, que su talento y sus circunstancias eran compatibles a la perfección, lo cual dudo que hubiera sido la realidad de Charlotte Bronte. Me dije abriendo Jane Eyre y poniéndola al lado de Orgullo y Prejuicio. Lo abrí en el capítulo 12 y me llamó la atención la frase: «Que me reproche quien quiera». ¿Qué le reprochaba Charlotte Bronte?, me pregunté. Leí pues que Jane Eyre solía subirse al tejado cuando la señorita Fairfax estaba haciendo gelatina. Se ponía a contemplar horizontes lejanos y suspiraba. ¿Y era esto lo que le reprochaba? Entonces anhelaba poder ver más allá de ese límite para llegar hasta este mundo caótico, hasta ciudades, regiones llenas de vida de las que había escuchado hablar, pero nunca visto. Deseaba adquirir más experiencia práctica de la que poesía, relacionándome más con mis semejantes, descubrir otras personalidades diferentes a las que ya conocía. Apreciaba lo buenas que eran las señoritas Fairfax y Adele, pero creía en la existencia de otros tipos de bondad más vividos. Y sí, creía en algo, quería contemplarlo. ¿Quiénes me lo reprochan? Muchos, sin duda, y me llamarán inconforme. Era inevitable, pues el desasosiego era parte de mi esencia y, a veces, tanta inquietud me hacía sufrir. Es inútil decir que los seres humanos deberían contentarse con estar tranquilos, pues necesitan acción y la provocarán si no la encuentran. Millones de personas están condenadas a una fatalidad más calma que la mía, pero también millones de personas se rebelan en silencio contra su suerte. Nadie conoce la cantidad de rebeliones que se frenan en la masa de vida que puebla la tierra. Se supone que, en general, las mujeres son muy tranquilas, pero ellas también sienten como los hombres. Al igual que sus hermanos, necesitan practicar sus habilidades y un campo de trabajo. Sufren tal como sufrirían sus hermanos cuando les imponen restricciones demasiado rígidas o si se estancan por completo. Sus congéneres más privilegiados tienen una mente muy cerrada cuando dicen que las mujeres deberían limitarse a preparar postres, tejer medias, tocar el piano y bordar bolsos. Es considerado censurarlas o ridiculizarlas si quieren hacer más o aprender más de lo que, según la tradición, necesitan. Estando así sola, más de una vez, oía que Grace Poole se reía. ¡Qué transición tan abrupta!, pensé. Es incómodo toparse de repente con Grace Poole. Se interrumpe la continuidad. Podía decir, conté, mientras ponía el libro al lado de Orgullo y Prejuicio, que la mujer que escribió aquellas líneas tenía más genio que Jane Austen. Pero sí,
al leerla detectamos esta molestia, esta indignación, entonces nos damos cuenta de que nunca logrará demostrar su genio íntegro e intacto. Sus libros saldrán deformados y distorsionados. Escribirá con rabia en lugar de calma. Escribirá como una tonta y no como una sabia. Escribirá sobre ella misma, mas no sobre sus personajes. Si está en conflicto consigo misma, ¿cómo no moriría joven, coartada y frustrada? Es inevitable no entretenerse un momento con la idea de lo que hubiera pasado si Charlotte Bronte hubiera tenido 300 libras al año. Pero la pobre inocente vendió los derechos de sus novelas por un pago único de 1.500 libras. Me pregunto qué hubiera pasado si, de algún modo, hubiera sabido más de mundos caóticos, de ciudades y regiones llenos de vida, si hubiera tenido más experiencia y práctica, si se hubiera relacionado más con sus semejantes, si hubiera conocido personalidades diferentes. Con esas palabras señala con exactitud no solo sus propias creencias como novelista, sino también la de todas las mujeres de entonces, consciente, mejor que nadie, del enorme provecho que su genio habría sacado de las experiencias. Las relaciones y los viajes que no le concedieron y que le negaron, tuvo que desperdiciarlo en su soledad, contemplando horizontes lejanos. Debemos aceptar que todas esas buenas novelas, Villette, Emma, Cumbres Borrascosas, Middlemarch, fueron escritas por mujeres con una experiencia mundana equiparable a la que había en casa de un clérigo honorable. Fueron escritas en la sala de una misma casa respetable y por mujeres tan pobres que no podrían darse el lujo de comprar ni siquiera una resma completa para escribir Cumbres Borrascosas o Jane Eyre. Es cierto que una de ellas, George Eliot, se escapó después de muchas tribulaciones, pero aún recóndita, en su recóndita casa de campo, en St. John's Wood, donde se acomodó a la sombra de la desaprobación social, espero que entiendan, escribió, que a excepción de aquellos que me lo pidan, no voy a invitar a nadie a que venga a visitarme, ya que, al vivir en pecado con un hombre casado, ir a verla no significaría manchar la pureza de la señorita Smith o quien quiera que se arriesgue a visitarla. Uno debe someterse a las conversaciones sociales y aislarse de lo que llaman el mundo. Al mismo tiempo, al otro lado de Europa, había un joven que vivía libremente con una gitana o con una gran señora. Iba a las guerras y recolectaba sin trabas y sin censuras la variada experiencia de la vida humana, que después aprovechó magníficamente cuando escribió sus libros. Sí, Tolstoy hubiera vivido enclaustrado con una señora casada, aislado de lo que llamamos el mundo, por muy edificante que fuera su lección moral. ¿Cómo podría, me pregunté, haber escrito Guerra y Paz? Tal vez podríamos profundizar un poco en el asunto de la escritura de novelas y el efecto del sexo en quienes las escriben. Si cerramos los ojos y pensamos en la novela como un todo, nos parecería que es una creación que tiene ciertas semejanzas con la vida, como si fuera su reflejo, aunque por supuesto con innumerables implicaciones y distorsiones. En cualquier caso, es una estructura que imprime una forma en la imaginación, construida a veces como una plaza, a veces el estilo de una pagoda, a veces con secciones y arcadas, y a veces sólidamente comprimida y abovedada como la catedral de Santa Sofía en Constantinopla. La forma, pensé, remitiéndome a ciertas novelas famosas, suscrita a una del tipo de emoción que le corresponde, pero enseguida esa emoción se mezcla con otras, pues la forma no se da por la disposición de piedra sobre piedra, sino por la relación de un ser humano con otro ser humano. Pero eso es que una novela evoca todo tipo de emociones,
antagónicas y opuestas. La vida entra en conflicto con algo que no es la vida. He ahí la dificultad de llegar a un acuerdo sobre las novelas y el inmenso influjo que ejercen en las personas sus propios prejuicios. Por un lado, sentimos que John, el héroe, debe vivir, o de lo contrario, nos sumiremos en la desesperación. Por el otro, nos lamentamos de que el pobre John tenga que morir porque es lo que exige la forma del libro. Una vez más, la vida entra en conflicto con algo que no es la vida. Luego, puesto que sí, en parte la vida, uno emite juicios como si se tratara de la realidad. James es el tipo de hombre que más detesto. Oh, qué revoltijo tan disparatado. Nunca podría sentir algo parecido. Es claro que, en su totalidad, la estructura de cualquier novela famosa es de una complejidad infinita, porque está compuesta de varios juicios, de muchas emociones. Es sorprendente que un libro con ese tipo de estructura resista más de 1 o 2 años, o que pueda tener el mismo significado, tanto para el público inglés como para el público ruso o chino. Lo cierto es que a veces sí resisten extraordinariamente. Su soporte en estos extraños casos de supervivencia, por ejemplo en Guerra y Paz, es algo que llamo integridad. Pero no integridad en términos de pagar deudas ni de tener un comportamiento heroico durante una emergencia. No. Lo que quiero decir con integridad es el caso de una novelista. Es la condición de que su libro me entrega la verdad. De tal suerte que digamos, si nunca había pensado en eso de ese modo, o nunca he conocido a nadie que se comporta así, pero me convenciste de su existencia, de que así suceda. A medida de que vamos leyendo, iluminamos cada frase y cada escena gracias a una luz interior que, al parecer y de manera muy extraña, nos regaló la naturaleza para juzgar la integridad, o la falta de integridad, de la novelista. También puede ser que la naturaleza, en su aspecto más irracional, trazó con una tinta invisible en las paredes de la mente un pensamiento que confirman los grandes artistas. Un boceto que se vuelve visible, nada más lo acercamos a la luz del fuego de los genios. Al exponerlo, así y ver cómo cobra vida, exclamamos extasiados. Pero si es esto lo que siempre he sentido, sabido y deseado, nos desbordamos de la emoción. Entonces regresamos al libro al estante, después de haberlo cerrado con cierta reverencia, como si fuera algo muy preciado, un refugio que nos acogerá más adelante en nuestra vida. Pensé cogiendo Guerra y Paz, poniéndolo en su lugar. Sí, por el contrario, lo primero que sentimos cuando tomamos unas pobres líneas para ponerlas a prueba es una reacción inmediata y entusiasta debido al brillo de sus colores y la elegancia de sus gestos, pero después no pasó nada más, como si algo amenazara su desarrollo, o si solo vislumbramos un garabato intangible, con un borrón en la esquina, y si parece que algo falta o algo falla, entonces suspiramos de la decepción y decimos, otra novela que fracasa. En algún punto se estropeó. Por supuesto, la mayoría de novelas falla en alguna parte. Cuando hay mucha presión, la imaginación flaquea y la percepción se nubla. Ya no logra distinguir entre lo verdadero y lo falso. Ya no tiene la fuerza para continuar en el inmenso esfuerzo que exige a cada instante el uso de tantas habilidades diferentes. Pero, ¿cómo influiría en todo esto el sexo de quien escriba? Me pregunté mirando Jane Eyre y los demás libros. ¿Pertenecer al sexo femenino afecta de alguna manera la integridad de la novelista? Esa integridad que considero la espina dorsal de quien sea que escriba en los fragmentos que leí de Jane Eyre. Es evidente que la integridad de Charlotte Brontë como novelista se ve alterada por la ira. Se apartó de la narración, a la cual le debía toda su devoción, para quejarse de algo personal. Se acordó de que carecía de experiencias que debía de haber vivido, de que la habían dejado estancarse en una casa parroquial remendando ropa,
cuando su deseo era recorrer el mundo con libertad. Su imaginación vira a causa de la indignación y nos percatamos de ese desvío. Sin embargo, aparte de la ira, hay muchas más influencias que estorpecen y desvían su imaginación. La ignorancia, por ejemplo, cuando Jane dibuja a oscuras el retrato de Rochester, sentimos también la influencia del miedo. Asimismo, sentimos una constante amargura por la opresión, un sufrimiento que arde reprimido en su pasión, un rencor que encoge de dolor espasmódico esos magníficos libros. Como la novela tiene correspondencias con la vida real, sus valores son, hasta cierto punto, los mismos de la realidad. Pero es claro que los valores femeninos a menudo son diferentes de los valores que el otro sexo ha cultivado. Normalmente así es. Sin embargo, los valores masculinos son los que más predominan. En términos burdos, el fútbol y el deporte son importantes, pero la pasión por la moda y la compra de ropa son triviales. Es inevitable, pues, que estos valores no pasen de la realidad a la ficción. La crítica asume que un libro es importante si habla de la guerra o que es insignificante si trata de lo que sienten las mujeres en la sala de la casa. Una escena en el campo de batalla es más relevante que una escena en un establecimiento de comercio. En todas partes y con mucha más sutileza persiste la desigualdad en estos valores. Por lo tanto, a principios del siglo XIX, toda la estructura que utilizaban las novelistas fue producto de pensar que tenían que apartarse levemente del camino y alterar la claridad de sus ideas para someterse a autoridades externas. Con solo leer por encima esas antiguas novelas olvidadas y escuchar el tono de voz con el que fueron escritas, uno se da cuenta de que el escritor esperaba algún tipo de crítica. Decía esto para agredir o aquello para conciliar. Admitía que era tan solo una mujer o protestaba porque tan buena como un hombre. Respondía a esa crítica según su temperamento, con docilidad e inseguridad o con indignación y énfasis. Lo importante no es hacer la distinción, sino el hecho de que pensaban en otra cosa y no en la obra. El libro cae y nos golpea en la cabeza, debido a una falla en todo el centro. Pensé, pues, en todas las novelas escritas por mujeres que uno encuentra en las librerías de segunda en Londres. Son como pequeñas manzanas caídas pudriéndose en el manzar. Era ese defecto en el centro lo que las había estropeado, haber acomodado sus valores en atención a la opinión ajena. Qué difícil debió haber sido para ellas no ceder hacia un lado ni hacia el otro. Cuánto genio, cuánta integridad debieron haber necesitado frente a todas las críticas y en medio de una sociedad puramente patriarcal para seguir firmes en su visión de las cosas sin acobardarse. Solo lo lograron Jane Austen y Emily Bronte. Es otra pluma, quizás la más fina, que llevan en sus sombreros. Escribieron como escriben las mujeres, no como escriben los hombres. De los miles de mujeres que escribieron novelas en ese entonces, solo ellas desoyeron por completo las constantes represiones del entorno pedagogo. Escribe esto, no pienses en esto otro. Solo ellas ignoraron esa voz persistente, ya gruñona, ya condesciente, ya autoritaria, ya afligida, ya escandalosa, ya iracunda, ya paternal. Que no deja a las mujeres en paz, que las hostiga como una institutriz demasiado meticulosa, que como Sir Eyton Bridge las exhorta a ser cultas, que incluso mezcla la crítica de la poesía y la crítica de los sexos, que les aconseja, si eran buenas y ganaban, supongo, algún premio significativo, mantenerse dentro de los ciertos límites que el caballero en cuestión consideraba adecuados. La novelista solo debería aspirar a la excelencia
reconociendo con valentía las limitaciones de su sexo. Esto resume el asunto. Así pues, cuando les informe, muy para su sorpresa, que estas frases no fueron escritas en agosto de 1828, sino en agosto de 1928. Creo que estarán de acuerdo en que, por muy cautivadoras que nos parezcan hoy en día, representan una amplia opinión que, sin que vaya a agitar las aguas de estos pozos antiguos y tomándolo solamente lo que por casualidad llegó flotando a mis pies, hace un siglo tenía mucho más fuerza y más resonancia. En 1828, una joven tendría que haber sido muy fuerte para desatender toda esa cantidad de desaires, regaños y promesas de premios. Uno tendría que haber sido algo revoltosa para decirse, pero no pueden comprar la literatura también. La literatura está abierta a todos. Me rehúso a pedir que usted, por mi bedel que sea, se retire del césped. Si quieren, cierran sus bibliotecas. Pero no importa, no hay candado, no hay cerrojo que pueda limitar la libertad de mi mente. Sin embargo, cualquier efecto que la disuasión y la crítica hayan tenido sobre su escritura, y creo que tuvieron un efecto considerable, fue insignificante comparado con la otra dificultad que enfrentaron. Seguían analizando las novelistas de principios del siglo XIX, cuando se dispusieron a plasmar sus pensamientos por escrito. No tenían una tradición, o si la tenían, era tan corta, tan parcial, que era de poca utilidad. Como mujeres, es a través de nuestras madres que hacemos memoria, es inútil recurrir a los grandes escritores. Lamb, Brown, Thackeray, Newman, Sterne, Dickens, De Quincey, o quien quiera que sea, nunca ayudaron a ninguna mujer. Así ella les haya aprendido un par de trucos para adaptarlos a su escritura. El peso, el ritmo, la marcha de la mente de un hombre son muy distintos de los suyos, como para que ella pueda extraer con éxito algo de sustancia de él. El simio está muy distante para ser diligente. Quizás de lo primero que se dio cuenta la mujer cuando empezó a escribir fue que no le serviría ninguna máxima común. Todos los grandes novelistas como Thackeray, Dickens y Balzac escribieron una prosa natural, ligera, mas no descuidada, expresiva, pero no rebuscada, imprimiéndole su propio estilo sin que dejara de ser propiedad común. Tomaban como base la máxima que se utilizaba en su época. La que se utilizaba a principios del siglo XIX quizá decía algo como esto. Para aquellos, la grandeza de sus obras era una razón no para frenar en seco, sino para continuar. Su mayor emoción o satisfacción estaba en el ejercicio de su arte y en la generación infinita de verdad y belleza. El éxito motiva el esfuerzo y el hábito facilita el éxito. Esta es una máxima más masculina. Detrás de ella una puede ver a Johnson, Gibbon y los demás. No era una máxima adecuada para una mujer. Charlotte Brontë, con todo su esplendoroso talento para la prosa, se tropezaba y se caía cuando utilizaba esa pesada herramienta. George Eliot cometió atrocidades indescriptibles con ella. Jane Austen la miró, se burló de ella y concibió una máxima perfectamente natural y con las justas proporciones para ella, y de la cual nunca se apartó. Así, teniendo menos genio que Charlotte Brontë para la escritura, logró decir muchísimo más. En consecuencia, como la libertad y la plenitud de expresión formaban parte de la esencia del arte, tal falta de tradición, tal escasez y deficiencia de herramienta debieron haber tenido un efecto enorme en la escritura de las mujeres. Además, un libro no se hace colocando oraciones en orden consecutivo, sino construyendo con ellas arcos y domos para hacernos una idea. Esta forma también la han moldeado los hombres, según sus propias necesidades y para sus propios intereses. No hay razón para creer que a la mujer le conviene la forma de la epopeya o del drama en verso, más de lo que le conviene a una máxima masculina. Todas las formas literarias más antiguas ya estaban consolidadas y definidas cuando ella se volvió escritora. Solo la novela era lo suficiente joven,
blanda para moldearla a su conveniencia. Quizás otra razón por la que escribió novela. Sin embargo, ¿quién puede decir que incluso hoy en día la novela, la entrecomillo para resaltar lo insuficiente que es para mí esa palabra, que esa forma, la más flexible de todas, sea la más adecuada para las mujeres? Sin duda, cuando pueda utilizar sus extremidades con libertad, veremos a la mujer dándole a la novela la forma que a ella mejor le convenga. Del mismo modo, la veremos creando un nuevo medio, no necesariamente en verso para expresar su poesía, porque su poesía todavía no encuentra desembocadura. Pasé luego a pensar en la forma que hoy en día una mujer escribiría una tragedia poética en 5 actos. ¿Utilizaría el verso? ¿No utilizaría más bien la prosa? Pero esas difíciles preguntas encontrarán respuesta en el crepúsculo del futuro. Tengo que evadirlas, porque, de lo contrario, me desviarían del camino y me adentrarían en un bosque espeso donde me perdería, y muy probablemente me devorarían las bestias salvajes. No quiero traer colación, y estoy segura de que ustedes tampoco quieren que traiga a colación ese tema tan desalentador. El futuro de la ficción, por eso, solo voy a hacer una pausa breve para señalar el gran papel en relación con las mujeres que deben desempeñar las condiciones físicas del futuro. De algún modo, el libro tiene que adaptarse al cuerpo, y me arriesgaría a decir que los libros de las mujeres deberían ser más cortos, más concentrados que los libros de los hombres. Y tener una escritura que no requiera de largas horas de trabajo regular e interrumpirlo, porque siempre habrá interrupciones. Una vez más, como parece que los nervios que alimentan el cerebro son diferentes en los hombres y las mujeres, y si la idea es que las mujeres trabajen duro y den lo mejor, hay que descubrir el método más adecuado para ellas. Por ejemplo, si estas horas de clase que supuestamente dieron los monjes hace cientos de años es lo más adecuado para ellas. Hay que determinar la alternancia de trabajo y descanso más conveniente para las mujeres, teniendo en cuenta que descanso no es la ausencia de actividad, sino actividades diferentes. Finalmente, hay que definir cuáles son esas actividades diferentes. Todo esto está por analizar y descubrir y cabe dentro del asunto de las mujeres y la ficción. Sin embargo, continúo acercándome otra vez a la estantería, ¿dónde podría encontrar un completo estudio de la psicología femenina realizado por una mujer? Sí, por su incapacidad para jugar fútbol, las mujeres no van a tener permitido practicar la medicina. Por fortuna, mis pensamientos dieron ahora otro giro. Pues bueno, esto es el capítulo 4 de Una habitación propia de Virginia Woolf. Recuerden que en Corpo tenemos servicio de psicología feminista, sexología, tanatología feminista y nutrición, también feminista, pero no pesocentrista. Pues reitero, si les gusta la idea, como que en algún momento hagamos un club de lectura justamente de esta especie de audiolibro que estamos creando, déjenlo en el comentario qué les hizo eco. Y pues digo, nada más para no dar al chisme, justo leyendo las últimas líneas me quedé pensando cómo incluso la pedagogía de las mujeres puede y es que sea diferente, y aún así en la academia nos procuramos adaptar a las líneas creadas por los varones. Pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Bye.